La historia de la humanidad se divide en grandes etapas, edades que marcaron un antes y un después en nuestro mundo. Todo comienza con la invención de la escritura en Mesopotamia, hacia el 3500 a.C., la Edad Antigua, cuando los sumerios grababan sobre tablillas de arcilla. Así finalizaba la prehistoria y nacía la historia escrita. En Babilonia, el rey Hammurabi redactó el famoso Código de Hammurabi, basado en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Allá, por la Edad Antigua, a orillas del río Nilo, existían dos reinos, el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte. Hacia el 3100 a.C., el faraón Narmer, también llamado Menes, logró unirlos en un solo imperio, y siglos después, entre 2580 y 2560, se levantaron las pirámides de Giza construidas por los faraones Keops, Kefren y Miserinos, símbolos eternos de la grandeza egipcia. Más tarde, floreció la antigua Grecia, cuna de la filosofía y la democracia. Tras resistir las guerras médicas, vivió su edad de oro bajo Pericles, hasta la devastadora Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, del 431 al año 404 a.C. La antigua Roma, fundada en 753, se consolidó como potencia tras la creación de la República Romana, liderada por figuras como Lucio Junio Bruto. Pero la República dio paso al imperio con Julio César, asesinado en el 44 a.C., y más tarde con César Augusto. Finalmente, en el 476 d.C., cayó Rómulo y terminó la Edad Antigua. La Edad Media comenzó con la fragmentación de Occidente. En el 732, en la batalla de Poitiers, Carlos Martel detuvo la expansión musulmana en Europa. Y en el año 800, Carlos Magno fue coronado emperador, buscando restaurar así la unidad occidental. Pero las tensiones religiosas estallaron en 1054 bajo el Papa León IX y el Patriarca Miguel I. Se consumó el Cisma de Oriente, la separación definitiva entre Roma y Bizancio. En Inglaterra, en 1215, el rey Juan Sin Tierra firmó la Carta Magna, primer paso hacia los derechos ciudadanos y nobles. La peste negra azotó Europa en el siglo XIV, causando así millones de muertes. Finalmente, en 1492, Cristóbal Colón descubrió América, cerrando la Edad Media e iniciando así la Edad Moderna. Esta estuvo marcada por cambios profundos. La Reforma Protestante, impulsada por Martín Lutero y Juan Calvino, esta rompió la unidad de la Iglesia defendiendo la salvación por la fe y no por el pago de indulgencias. En paralelo, la revolución científica del siglo XVI y XVII transformó los pensamientos humanos. Nicolás Copérnico formuló la teoría heliocéntrica, Galileo Galilei, las leyes del movimiento, William Harvey explicó la circulación de la sangre, Ambroise Paré innovó en cirugía, Andreas Vesalio profundizó en anatomía e Isaac Newton estableció las leyes de la gravitación universal. Finalmente, la edad contemporánea comenzó con la caída del antiguo régimen en la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano. Napoleón Bonaparte se erigió como emperador, mientras en paralelo la revolución industrial transformaba el mundo con inventos como la máquina de vapor mejorada por James Watt, el telégrafo de Samuel Morse y el auge de la industria textil. Surgían nuevas clases sociales y movimientos de independencia, como los liderados en América Latina por Simón Bolívar, símbolo de libertad e igualdad. Pero el siglo XX trajo los mayores conflictos de la historia. La Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914 tras el asesinato de Francisco Fernando, dejó millones de muertos bajo líderes como Woodward. Luego, en 1939, la Segunda Guerra Mundial estalló con el ascenso de Adolf Hitler en la Alemania nazi. Figuras como Winston Churchill y Franklin enfrentaron el conflicto que dejó más de 50 millones de víctimas. Tras la guerra, el mundo vivió la Guerra Fría hasta la caída del muro de Berlín en 1989.
Hoy, en la era digital, la creación del World Wide Web por Tim marcó el inicio de la revolución global, el Internet. La humanidad, después de miles de años, sigue escribiendo la próxima página de su historia.